invito a que abran su Biblia en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Y así dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Señor, estamos ante tu presencia, Señor mío. Pon en nuestro corazón esa disposición, Señor, para entender primeramente tu palabra, para saber qué es lo que usted quiere que nosotros cambiemos de nuestra vida. Solamente usted conoce todo de nosotros, porque usted es nuestro creador, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Cada uno de nosotros tiene un temperamento. Cada uno de diferente. Somos todos diferentes, porque así Dios nos creó. Pero Dios nos puso ese temperamento con la capacidad de nosotros dominarlo. Tengo una historia. Esta es de una adolescente. Ella siempre se paraba temprano, buscaba al Señor en todo el momento. Pero tenía una hermana que compartía habitación con ella. Entonces, un día, como siempre, ella se paró y buscó la presencia de Dios y se puso a orar. Pero adivinen, la hermana estaba cansada y en ese momento le dijo: cállate, déjame dormir. Y la otra hermana pues dejó de orar. Y en ese momento ella mejor se arregló, se vistió a irse a la escuela o a donde o a su trabajo, en donde ella decidía ir. Pero ahí es mi punto número 1. Cada uno es responsable del andar en santidad. Invito a que abran su Biblia en Romanos 6:14. Romanos 6:14. Y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí enseñoreará es no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces, este adolescente podía salir y buscar un lugar en privado y buscar la presencia de Dios. Y a veces, muchos de nosotros no lo hacemos. Preferimos tener nuestra vida de largo, sabiendo que este adolescente tuvo consecuencias. Dice que todo su día le fue mal. Estaba de mal humor y nada le salía bien. Mateo 6:6. Y dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos dice que tenemos que buscar un lugar en donde estemos a solas solamente con el Padre. Pero nuevamente, todos tenemos nuestro temperamento y somos pecadores. Por eso nos cuesta a veces hacer esto, buscar en intimidad a Dios. Así que como cada quien tiene su temperamento, todos y cada uno de nosotros tenemos malos hábitos o costumbres que no dejan
que busquemos a Dios con libertad. Una persona me dijo una vez, tú nunca verás tus malos hábitos tú misma hasta que alguien te los diga. Por eso aquí hay un punto importante. Es importante discipularse. Y así, poco a poco, verán qué cosas o qué malos hábitos tengo que cambiar en mi vida. Y me dirán, ¿puedo cambiar o puedo eliminar esos malos hábitos que tenemos nosotros? Sí, sí podemos. Si estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad personal por ellos. Nosotros debemos tomar esa decisión de dejar o seguir con ese mal hábito. Yo cuando iba en la secundaria, en mi punto de vista, yo era mala. Y me dirán, y muchos de mis compañeros me conocen, y ahorita ellos vieron todo lo que yo hacía en la escuela. Yo hablaba mal en ese vocabulario de decir groserías, y era algo vergonzoso ahora que lo veo porque conozco a Dios. Nosotros, como cristianos, a veces eso se ve mal en nosotros porque damos mal testimonio. Para eso, yo decidí y tomé mi responsabilidad ante Dios, que eso está mal ante Dios. Y por eso dejé poco a poco ese mal hábito que tenía. También tenía un mal comportamiento en la escuela y a veces como adolescentes es más cuando más batallamos. Pero cuando yo decidí buscar a Dios, empecé a ver que todo eso estaba mal ante los ojos de Dios. Entonces pude dejar esas malas palabras porque tomé mi responsabilidad que estaba mal. Al momento de tomar mi responsabilidad, yo decidí buscar a Dios. Y lo primero que hice fue leer la palabra de Dios. Invito que abran su Biblia en Salmos 1:2. Salmos 1:2. Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Al momento de yo tomar mi decisión de dejar todo eso, decidí buscar primeramente la palabra y buscar y leerla en todo momento. Y ahora me acaba de llegar un recuerdo, porque primero fue cuando yo salí de la secundaria, decidí esto. Entré al bachiller y entonces en ese momento yo me enfocaba a leer. Y recuerdo que un día llevé mi Biblia a la escuela y otra hermanita, que era cristiana igual, me dijo, aquí no es un lugar para que leas la Biblia. Y en ese momento, como yo apenas empezaba a buscar de Dios, pues empecé a pensar, tiene razón. Pero ahora lo veo y dice Dios
que lo busquemos en todo momento y más cuando tienes el tiempo para buscarlo. Y estaba en mi tiempo libre. Entonces, sí podía buscar a Dios. Y sí podemos buscar en Dios en todo momento. Amén. Y también me tomé de la mano a orar al Padre. Muchos de nosotros a veces no nos ponemos la atención de cómo oramos. Pero yo antes decía, Dios, llévame con bien, cuida a mis papás, cuida esto y esto y lo otro. Y ya, amén. Y nada más a veces me tardaba 5 o hasta menos. Y aquí, en este punto, tenemos que ver que Dios conoce todo lo que nosotros sentimos antes de que nosotros sepamos. Y Él quiere que nosotros le platiquemos libremente. Y yo empecé a hablar todo lo que yo sentía. A veces hasta el más mínimo problema. Yo me ponía a llorar con Dios porque no sabía dominar mi lengua. Y es mucho lo que decimos, es que la lengua no tiene hueso y da las palabras. Y eso fue donde más batallé. Dejar esas malas palabras. Pero me tomé de la oración. Y lo primero que le empecé a pedir a Dios fue sabiduría. Sabiduría para entender su palabra, para poder vivirla. Y no solo leerla por leer, sino que leer y saber qué es lo que me está enseñando, qué es lo que quiere que yo cambie. Entendimiento, para que yo entienda qué es lo que Dios quiere enseñarme y para ver qué está mal ante los ojos de Dios. Y paciencia, porque mi temperamento era muy explosivo. Me enojaba muchísimo. Y mis hermanos me dicen, es que tú ya no eres como antes, porque yo veo que con tu esposo eres muy paciente. Y le digo, sí, soy muy paciente, pero porque he cambiado mi coraje. Ahora tengo que pedirle a Dios que Él me ayude. Entonces, todos esos malos hábitos tenemos que enfocarnos en Dios primero para dejarlo. Y así lograr la santidad. Ser santo no significa que vengamos de faldas largas, bien cubiertas, o igual para los hombres. No. Ser santo significa apartado de Dios. La Biblia nos dice que la muerte es separación. Entonces, Dios nos separó de esa mancha, porque pecado es oscuridad. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos saca de donde estábamos. Y varias veces lo hemos cantado, que Él nos sacó del lodo, que Él nos sacó de donde estábamos. Y muchos recordarán dónde han estado. En mi punto, yo recuerdo que me sacó de todas esas cosas malas que a mi adolescencia no lo tenía que ver. Y por eso le doy gracias a Dios que estoy acá. Por eso nosotros ahora estamos en el lado de Dios, que es luz. Y la luz significa que debemos de estar limpios, sin mancha. Eso es
dejar el viejo hombre para estar con Dios. Empezando por los más pequeños pecados, todo el tamaño es igual, todo el pecado es igual ante Dios, todo. Porque a veces suele pasarnos, clasificamos los pecados. Hago un pecado chiquitito, pero es pecado. No está tan grande mi pecado, pero es pecado. Y todos tenemos que saber que el pecado ante los ojos de Dios es igual. Dos, la victoria de uno mismo. Aquí hay otra historia muy bonita que nos enseña una gran lección. Había un joven que él anhelaba tener casa, carros y muchas cosas, hasta también verse bien, comprarse buena ropa y entre muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Todo eso eran cosas materiales. Pero eso no le importó. Él se propuso en su vida trabajar y tener todo lo que se proponía. Entonces empezó a hacer todo lo que él se propuso. Y entonces empezó a lograr cada uno de sus metas que él se propuso. Primero su casa, y después su carro, y después más cosas. Y adivinen qué decía. Decía, todo lo tengo porque es por mis fuerzas, porque yo trabajo, porque yo ahorré, porque todo yo. Pero solo tenía victorias. Todos los que lo veían lo felicitaban, le decían, muy bien, vas bien que ya lograste una meta más. Pero ¿saben qué? No se daban cuenta que a este hombre se estaba llenando de orgullo. Y empezó a sentir esa necesidad de buscar más victorias, más logros. Necesitó esa necesidad de que lo aplaudieran, de que lo felicitaran, a tal grado de que ya no le importó qué hacía para lograr una meta más. Y ante los ojos de Dios también es pecado. Porque ¿cuál fue el único pecado que hubo en el cielo? Solo fue el orgullo. Satanás se llenó de orgullo. ¿Qué nos aconseja la Biblia? En Proverbios 29:3. Proverbios 29:3. Amén. Dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Aquí lo único que Dios busca en nosotros es que lo amemos. Es que le sirvamos solamente a Él. Todos buscamos las victorias en este mundo. ¿Quién no lo hace? Todos quieren salir adelante. Y a quien no le gusta que nos feliciten, que nos aplaudan,
nos gusta siempre tener algo mejor, pero Dios quiere algo mucho mejor para ustedes. Todo lo que pasó este joven, no quiere Dios que nosotros sintamos eso. En Primera de Tesalonicenses 4:3-7. Primera de Tesalonicenses 4:3-7. Amén. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie a nadie, en nada a su hermana, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testifico, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No solo los pecados sexuales son pecados, también los malos deseos también pueden ser el orgullo, la vanidad, la necedad y el resentimiento. Y Dios no quiere esto para nuestras vidas. Así como querer ganar la victoria en uno mismo. Mi punto número 3 es la obediencia en Dios. Un matrimonio buscaba a Dios y hacía todo lo que estaba en sus posibilidades. Y se preguntarán, ¿cuáles son esas posibilidades? Pues ellos venían, limpiaban la iglesia, se limpiaban las sillas, lavaban el baño, hacían todo aquí en la iglesia. Ante todos, es un matrimonio que sirve a Dios. Pero todo eso era aparentemente. Todo eso era aparentemente. Mientras que aquí se veían que servían a Dios, en su casa no se llevaban bien. En su casa peleaban, discutían y muchas cosas más. Hay que tener mucho en claro esto. Jesús vino y murió por todos. Por ese sacrificio, todos debemos practicar el arrepentimiento y el perdón, cosa que a veces no se hacía. ¿En dónde dice esto? Busquen Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí nos dice que tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros hacemos algo mal, el Espíritu Santo ya está ahí diciéndote, has cometido algo y tienes que ir, pedir disculpas o perdóname. ¿Por qué? Porque porque Dios nos está dando eso por medio del Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos. Esa culpabilidad. También nos damos cuenta que hacia la actitud del pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. Por eso tenemos que ir eliminando esos malos hábitos que tenemos. Como ya lo había dicho, un mal hábito puede ser
que estemos diciendo malas palabras. Otro, que a veces yo veo a los del mundo que se dirigen con su pareja con unas palabras que a veces nosotros tenemos que tener cuidado. Porque ¿saben qué? Hay algo muy importante aquí en la palabra, que dice que si nosotros nos juntamos más con los del mundo, seremos más como ellos. Y si nosotros leemos más la palabra, vamos a ser más como Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué hábitos también nos agarramos de allá afuera. No solo porque vemos algo normal ahora, que todo mundo se hable mal. Pero aquí, en la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque todo es pecado ante Dios. Y tenemos que guardarnos de eso. Bueno, me brinqué un punto. También hay otro tercer mal hábito, que son los borrachos. A veces batallamos mucho con esta palabra, con estos hermanitos, porque ellos dicen, nada más me tomo una, no hace nada, o si tomo, pues me voy a dormir, no pasa nada, no digo nada, no te ofendo, nada. Pero a veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta que a los primeros que están dañando son a sus hijos. Son a sus hijos. Porque ¿saben por qué? Porque ellos ven todo lo que nosotros hacemos. Y ellos, así como ven como que todo lo que nosotros hacemos, ellos piensan que eso está bien. Que eso está bien. Entonces el día de mañana, el hijo empieza a tomar. Y a veces los papás dicen, no tomes. Y te pueden contestar muy fácil. Tú me dices que no tome, pero si tú tomas, ¿cómo podemos nosotros enseñarles algo que nosotros hacemos? Y así, muchos ejemplos. Una persona me dijo, todo lo que tú haces, piensas que tú estás bien, pero a veces sales allá afuera y te dicen, estás mal, no debes hacer esto, no debes hacer el otro. Y a veces nuestros hijos son nuestro reflejo. Y es muy cierto. Porque los niños dicen todo. ¿Qué nos enseña en la Biblia que no debemos hacer? En Gálatas 5, 19, 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí no solamente los pecados sexuales son pecado. Hay muchas cosas que son pecado. Y leyendo la palabra de Dios nos daremos cuenta todo lo que es pecado.
Y aquí claramente también nos dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros como padres, primeramente, nos debemos hacer dos preguntas. ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo? ¿Ellos qué ven en mí? ¿Se han preguntado todo eso? ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo? ¿Ellos qué ven de mí? Porque no solo emborracharse, sino hay muchas cosas que a veces nosotros hacemos. Que todo lo aprenden de nosotros. Nuestros hijos todo lo aprenden de nosotros. ¿Cómo podemos vencer todos los pecados? En Gálatas 5, 22, 25. Ahí misma. Gálatas 5, 22, 25. Por eso tenemos que meternos a la palabra de Dios. Porque solamente así tendremos, dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí nos dice que si nosotros nos enfocamos a buscar a Dios, Él nos va a llenar de todo esto. Él nos va a llenar de alegría, de gozo, de paciencia. Y para lograr todo esto, primeramente tenemos que obedecer a Dios. Para poder obedecer a Dios, tenemos que saber que todo pecado es el mismo ante los ojos de Dios. En 2 Corintios 5:17. Abran su Biblia en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos dice que como cristianos ya debemos de dejar todo eso atrás. Todo como éramos antes. Y ahora ser nueva criatura ante los ojos de Dios. Entonces, dejar el pecado es obedecer a Dios. Y por consecuencia, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado, porque estamos enfocados en Dios. Amén. Y mis hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir una vida de obediencia, todo lo ves con tranquilidad y paz y esperas que Dios provea todo. Bueno, claro, debemos de trabajar para conseguir algo. Pero el Padre conoce todo de nosotros antes que nosotros estemos pensando qué hacer. Él ya sabe todo de nosotros. Él nos conoce muy bien.
pero a veces no le pedimos y estamos esperando. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí es bonito pedirle a Dios, porque les voy a contar algo que a mí me pasó no tiene mucho. En diciembre, pues todos estamos felices y gastamos todo, sacamos todo por la ventana. Pero en ese tiempo, pues yo ya empecé a preocuparme. ¿Por qué? Porque para enero yo tenía que empezar a pagar unos pagos, porque pedí un préstamo para colar mi casa, porque no alcanzó con lo que ahorré. Entonces me estaba presionando antes de recibir el año nuevo. Entonces yo siempre le pedía a Dios, Dios suple un trabajo. Y claro, busqué el trabajo, salí a buscar el trabajo. Pero todos me decían, no, pues es que hasta domingo tienes que trabajar. O es que tienes que, o sales hasta tales horas. Ellos decían, no, no puedo. Entonces fui a buscar otro trabajo y así estuve. Cuando, sin esperarme, me llaman de un antiguo trabajo y me dicen, vente a trabajar conmigo. Mira, te subo el sueldo si vienes conmigo. Y hasta me dijo cuánto. Y dije, está muy buena la tentación. Pero ¿saben qué? Algo me puso a pensar en ese momento. Uno, si trabajaba por las mañanas, tenía que sacrificar a mis hijos. No estaría con ellos. Y dos, tenía que sacrificar la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia son en las tardes. Entonces en ese momento dije, no, gracias, es que no voy a poder. Y hasta me subieron más el sueldo, ¿no? Como diciendo, quédate con nosotros. Y le dije, no voy a poder. No voy a aguantar. Solamente le dije, no voy a aguantar y no voy a poder. Me dice, está bien. Ahí cuando quieras, sabes que las puertas están abiertas. Gracias. Y después, pues como todos, estamos preocupados, ¿no? Porque las semanas ya van pasando. Ya no me faltaban 2 semanas para que iniciara el año. Y dije, no tengo trabajo. Y en eso, una hermanita me dijo, oye, mis hermanas están buscando a alguien para que trabaje con ellas. Y lo primero que hacemos es, ¿y de qué es el trabajo? En ese momento me dice la hermana, no, pues mira, vas a estar como 2 horas o 3 horas, vas a lavar trastes. Y yo dije, y todavía me dijo la hermana, pero te tienes que adaptar a sus horarios de ellas, porque ellas vienen en la mañana. Y yo me puse a pensar primero, ¿y si se van a adaptar a mi horario? Pero para eso, yo antes le pedí a Dios que me diera el tiempo para tener tiempo para estar con mis hijos, para dedicarme en su escuela y que me diera el tiempo para ir a la iglesia. Y gran sorpresa, me dijeron, la hora que tú quieras venir. Si quieres venir después de las 4, adelante. Y si quieres venir temprano, temprano. Y yo le dije, sí, dile a tus hermanas que sí voy a ir. Y yo ya con ese gran alivio que tuve en mi corazón, porque estaba tan preocupada. Entonces, otra gran bendición. Llegó el primer día de clases. Ya fue el lunes, dije, ya voy a ir a mi trabajo. Y me llaman, no, pues, ¿a qué horas quieres venir a trabajar? Y yo ya haciendo mis cálculos, ¿no? ¿A las 2? A las 2 voy a llegar a trabajar. Sí, dice, está bien, aquí te esperamos. Y fui. Y entonces, antes de que iniciara
a lavar los trastes, me dijeron, vente, vamos a comer. Y créanme que si, como el primer día de clases, corre uno para allá y para acá, y que no comí. Y en ese momento me dieron de comer. Yo dije, gracias a Dios, Dios suple todo. Entonces, aquí, con este testimonio, les puedo decir que cuando nosotros nos enfocamos más en Dios, cuando nosotros dependemos más de Dios, Dios provee y nos da muchas cosas con solo obedecer. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros le creemos solamente a Él, buscándolo en oración, leyendo su palabra, metiéndose a Él, Él bendecirá abundantemente. Pónganse de pie. Recuerden que cada uno de nosotros debemos de tomar nuestra responsabilidad y cambiar ese mal hábito que nosotros tenemos y buscar la santidad. Como les dije, la santidad no es de que nos cubramos todo. No, la santidad es que nuestro corazón esté limpio, que nosotros busquemos a Dios y obedeciéndolo podremos tener la victoria en Cristo. Oremos. Dios, perdónanos porque a veces nosotros mismos no conocemos nuestras actitudes. Nosotros mismos no sabemos qué tenemos mal o qué costumbres tenemos mal. Te pido que nos perdones. Te pido que nos ayudes a cambiar todo lo malo. Que nos ayudes a dejar el viejo hombre. Te lo pido, Señor mío. Te lo ruego, Señor Todopoderoso. Levanta tu mano y dile, perdón, Señor, por todo lo que he hecho mal. Ante tus ojos, sé que he pecado. Por eso vengo a pedirte perdón para que cambie ese viejo hombre y sea obediente a ti. Te lo pido, Señor. Te lo ruego, cámbiame. Quiero ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.